Vamos a decirle esta mañana al Señor que el resto de nuestra vida, los años que nos quedan, los vamos a dedicar para servirle a Él. Y servirle a Él es a través de la iglesia, es a través de los diferentes ministerios que Él nos ha dado. Y lo hacemos con un corazón rendido a Él y usamos cosas que Él mismo nos dio, como son las habilidades, los talentos y los dones. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones espirituales, tenemos talentos, facultades que han sido dadas al alma y habilidades de tipo motriz, habilidades de tipo cerebral, es decir, algunos tienen, por ejemplo, la fortuna de hacer uso de un buen porcentaje de su cerebro para facultar mayormente la mente del alma y de esa manera, de una forma rendida e inteligente, brindarle un espacio amplio y generoso a la mente de Cristo. Todas esas cosas que son herramientas tienen un solo y verdadero fin, tienen un solo y verdadero propósito, y es que de una manera consciente y con un corazón rendido las pongamos al servicio del Señor. Y ese servicio se debe ejecutar a través de cada ministerio que Él nos haya otorgado. Hay diversidad de ministerios y eso lo enseña la Biblia, para que de esa manera la iglesia del Señor, que es, digamos, el ministerio más grande puesto en este planeta Tierra, comience a funcionar de manera armónica y plena. Que ningún miembro se quede quieto, paralizado, sino que al igual como sucede de manera natural con nuestro cuerpo, todos los miembros entren en movilidad, en movilización, en activación. Amén. Escucha algo. Cuando un miembro, y usted lo sabe, cuando un miembro no cumple la función que se le está demandando, ese miembro no solamente empieza a atrofiarse porque está paralizado, sino que mayormente, si es un miembro interno, ese miembro cobrará una tendencia y es a volverse cancerígeno. Los órganos del cuerpo que empiezan a no cumplir sus funciones vitales, que son sus funciones básicas, entonces se tornan cancerígenos. ¿Qué le quise decir con lo que estoy diciendo? Su movilidad, su participación en el cuerpo es vital. Cada función que realiza nuestro cuerpo a manera de ejemplo, lo que quiere conllevar es vida al otro miembro, para que la vida sature todos los miembros, todo el ser, y entonces se cumpla un ciclo continuamente vital. ¿Me hice entender? ¿Por qué empieza el cáncer en el cuerpo? Porque algunas células dejan de moverse, ¿sí? Cobran un aspecto de mortandad, se degradan, y lo peor es que comienzan entonces a contaminar el resto de las células, el resto de los tejidos, y el cuerpo se malogra. Eso es lo que ha sucedido con el cuerpo de Cristo en estos 2000 años. Todos los miembros no se han activado. Usted no fue llamado para ser un miembro pasivo, sino activo en la vida de Dios. Todo lo que hagamos debe ser para expresar y canalizar la vida de Dios. Ahora, eso solo se puede lograr de una manera, y es asumiendo una actitud de servicio. Los dones, talentos y habilidades no son para nosotros agrandarnos. Entonces, mira, cuán inteligente soy. Oh, démosle aplauso a ese miembro. No. Todo lo que tenemos es para ponerlo en servicio de los demás. Por eso anhelamos que al finalizar esta palabra salgamos de aquí con una convicción, y es: Señor,
el resto de mi vida voy a servirte. Los años que me quedan los voy a invertir sirviendo a tu propósito a través de la iglesia con lo que tú me has dado, Señor. Voy a ser tu siervo. Ahora, la palabra siervo que aparece en la escritura es literalmente la palabra esclavo. Dios necesita esclavos, pero no cualquier tipo de esclavos. Deben ser esclavos muy espirituales, muy salutíferos, llenos de vida, quiero decir, muy sabios, entendidos de qué es lo que están haciendo. Dios no quiere que ellos construyan ladrillos por construirlos. No, Él quiere que esos siervos se presten en las manos de Dios mismo para Él hacer de ellos piedras vivas con las cuales Él, como perito constructor, experto arquitecto, pueda edificar su iglesia. Amén. Entonces, si usted acepta la palabra esta mañana, le va a decir al Señor de una manera muy consciente: quiero ser realmente tu esclavo. Un esclavo, y cuando tú mires eso, el Señor te dice: te doy lugar aquí, y es un rey esclavo. Un rey que tiene autoridad, pero que vio el modelo del más grande rey, el rey de los reyes. Y Él va a decirnos esta mañana que Él nunca vino para ser servido, sino para servir y poner su vida. Desde ya le estoy diciendo que ese servicio tiene que ser a tal magnitud que demos la vida en Él y con Él. Amén. Que nuestra vida se desgaste sirviendo a los demás. En Lucas 17 dice: ¿quién de vosotros? Él hace una pregunta lógica y dice: ¿quién de ustedes? Y le está hablando a los apóstoles. No perdamos el contexto. Él está hablando a sus discípulos, a los cuales ya ha llamado apóstoles. Y además, Él está ya en el último tramo de su ministerio. El Señor sabe que le queda poco tiempo para su ministerio terrenal cuando le dice esto a sus discípulos. Pero sus discípulos son apóstoles. Y Él le dice: ¿quién de ustedes, teniendo un esclavo? La palabra allí es esclavo. Dice, ¿un qué? Un siervo, un esclavo. La palabra que aparece allí es la palabra doulos, así como suena. D-O-U-L-O-S. Doulos. Y esa palabra literalmente significa alguien que está subordinado, alguien que está en sujeción. Literalmente significa un esclavo, alguien cuya voluntad está rendida a otro. Esa palabra literalmente significa, tiene una raíz que es la palabra deo, así como suena, D-E-O, que literalmente significa estar atado, estar encadenado, estar sujeto, ser un preso de. Es una palabra que se repite mucho en labios de nuestro Señor Jesucristo, pero es una palabra que está en desuso en la actual iglesia, porque la iglesia del día de hoy, con la posmodernidad que se mueve, ella se cree más sabia que Dios, y entonces algunos integrantes de la iglesia asumen una actitud envanecida y llegan a decir: a mí no me digan siervo, que yo no soy siervo de nadie, yo soy, y mencionan el ministerio que representan. Mayormente el que está en auge, y esto es penoso decirlo, pero hay que decirlo, los ministerios que mayormente están en auge en este momento de la iglesia son el apóstol y el profeta. Y usted ha escuchado eso. Eso no es sabio, eso es antibíblico. El Señor va a coronar a siervos. La Biblia dice que cuando Él venga en aquel día, Él va a decir: buen siervo y fiel. Eso es lo que Él va a decir.
Él no va a decir, buen apóstol, buen maestro, buen pastor, buen evangelista, ¿cuál me faltó? Profeta. Él no va a decir eso. Buen ujier, buen danzarín, buen cantor. No, Él va a decir buen siervo, buen esclavo. Luego, lo que quiero decirle con esta introducción que estoy haciendo es: a cada ministerio, a cada función que realicemos dentro del cuerpo de Cristo, hay que meterle la actitud vital que se requiere, que se demanda, y es la actitud de un esclavo sirviendo. Definitivamente el Señor Jesús no se equivocó. El Señor Jesús no estaba desactualizado cuando se refirió a que el reino está integrado es por siervos, por esclavos, por aquellos que Él llamó del vago mundo para aprovechar la experiencia del servicio vacuo que se había prestado al mundo representado por Egipto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted cuando lee en las Escrituras, usted ve que el Señor, por la inclinación terca de los patriarcas a los que Él les había dicho que no volvieran a Egipto, sin embargo, cuando lees la Biblia, ves que Abraham descendió a Egipto y el Señor lo libró. Luego su hijo Isaac hizo lo mismo, descendió a Egipto y Él lo libró. Pero usted ve al tercer patriarca, a Jacob, que él decide ir a Egipto por amor a José, y no solo va a visitarlo, sino que se radica allí en Egipto para dar cumplimiento a lo que Dios ya había previsto. Dios le había dicho al primer patriarca, a Abraham, que ciertamente una de sus generaciones descendería a Egipto y allí serían sometidos por el yugo egipcio, serían esclavizados durante más de 400 años. Y eso sucedió. Sin embargo, quiero que comprendas algo. Por favor, préstame atención. Nadie se distraiga, por favor. ¿Qué fue lo que Dios quiso aprovechar? Que esos 430 años en los cuales ellos sirvieron abnegadamente, de manera sometida, no voluntaria, sino sometida, Dios los visitaría como le prometió a Abraham. Y Él levantó a Moisés y le dijo que sacara a ese pueblo con una visión. Le dijo, porque voy a hacer de ellos reyes y sacerdotes. Porque voy a aprovechar toda esa experiencia tan marcada de haber prestado su mente, su emoción y su voluntad para fabricar adobes, para fabricar edificios, monumentos, para fabricar un mundo artificial, el mundo, el cosmos, sin ningún sentido o sin ningún otro objetivo que la misma destrucción de la humanidad, porque eso es lo que hace el mundo con todo lo que él construye, se inventa a través de la ciencia y la tecnología. Si usted mira cada uno de los aparatos tecnológicos y científicos que nosotros elaboramos, terminan siendo perjudiciales para nuestra propia salud, para nuestra propia existencia. La humanidad cada vez más se recorta en los días de sus vivencias o de sus días terrenales en este planeta. Luego, ¿qué fue lo que Dios visualizó? Dijo, vendrá un tiempo donde le daré sentido a todo aquello que ellos han hecho sin ningún sentido, sin ningún objetivo. Los visitaré. Y efectivamente Dios lo hizo. Los visitó a través de Moisés. Pero ellos no entendieron el propósito de Dios. Y por causa de no entender, malograron generacionalmente la intención celestial de Dios, que siempre ha sido traer equidad a los seres humanos. Estamos en un tiempo donde entonces usted, al observar las Escrituras y conforme a lo que ellas dicen, que todas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros no incidamos en semejantes errores. Así dice la Escritura. Debemos entonces, y tenemos la obligación de comprender, Señor, tengo no sé cuántos años tendrá usted, pero estos años he sufrido, he servido, he logrado algunas cosas, seguramente sí, pero no son cosas perennes, no son cosas trascendentales. Escucha algo. La mayoría de nosotros, siendo padres, a veces por no encontrar realmente el sentido verdadero de nuestra existencia, nos conformamos haciendo eco de una frase, y es: nuestros hijos son la prolongación de nuestra existencia. Eso no es cierto a la luz de la Biblia, hermano. Los hijos no son la prolongación de la existencia.
Ellos tienen su vida y nosotros como padres nuestra vida. Y sí es nuestra responsabilidad modelarles un sentido de vida con propósito, pero somos seres individuales, somos seres con facultades particulares y con una voluntad exclusiva, la cual nos da identidad como seres originales. Y lo que Dios espera es que cada uno en su generación cumpla su propósito, modele a la siguiente generación para que luego todas las generaciones definitivamente rindan sus voluntades de forma inteligente y consciente. ¿Me hice entender? Escucha esto, es una frustración pedirle al hijo que haga lo que nosotros como padres no logramos. ¿No le parece? Y es una carga muy horrible para ellos. Lo que debemos decirle a los hijos es: yo cumplí mi propósito, hijo, ahora te delego a ti esto que te toca hacerlo. Eso sí es bíblico. No estoy enojado. Lo que pasa es que hay una carga, porque la intención del Espíritu es que comprendamos que todo lo que hacemos debe tener realmente una razón de ser. Y escucha, tal vez hemos hecho demasiadas cosas las cuales no han tenido un sentido de perennidad, o sea, de eternidad, sino que tal vez hemos hecho muchas cosas que nos han dejado cansados, agobiados. Y tal vez al final de los días habrá que reconocer entonces, postrados, que se han hecho demasiadas cosas sin sentido. Tenemos una oportunidad celestial en esta generación y es darle sentido a lo que hacemos. Y Dios lo canaliza hermosamente. De igual manera como tomó las generaciones que fueron siempre esclavas de los grandes imperios, Él dijo: quiero aprovechar la experiencia, la habilidad que tienes ahora para hacer ladrillos, para que te prestes con esa habilidad, con esa experiencia sumada a los dones que te doy, a los talentos que te imparto, a las habilidades que te cedo por medio de la unción que te adjudico. Te doy mi espíritu. Quiero hacer todo ese conglomerado de virtudes para que contigo yo pueda construir no el mundo, sino mi reino. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que aparece en la Escritura. Esta generación debe aprender como siervos que se rinden al Señor, como esclavos conscientes que rinden su voluntad, a caminar constantemente algo que se llama en la Biblia la milla extra. Hay que ir más allá. Luego, usted viene a la iglesia es para estas cosas. Usted ya no viene a la iglesia para que Dios lo bendiga. Quiero decirle, usted está bendecido. Usted no viene a la iglesia para que a usted le vaya bien. Usted viene a la iglesia es para decirle a Dios: Señor, tú quieres contar con todo lo que tú mismo me diste, lo pongo a tu servicio. ¿Para qué, Señor? Para que tú a través de mí construyas tu reino, manifiestes tu reino en este tiempo generacional. Amén. Hay una carga realmente. Y vamos a mirarla acá. Dice el Señor en Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo? Lo que el Señor está diciendo es que Él quiere tener esclavos así, como los que va a ilustrar. Pero Él va a mostrar algo. Y es que dice que si alguno de nosotros tuviéramos esclavos, sería porque somos amos, ¿cierto? ¿Amén o no? Si somos gerentes, tenemos a nuestro servicio empleados, ¿cierto? O sea, que tenemos un rango de autoridad superior. Eso es lo que Él va a mostrar aquí. Él dice: ¿quién de ustedes que tiene un esclavo, o sea, teniendo autoridad y gente subordinada, y ese que está a merced de usted, que le está prestando un servicio, dice él, que ara o apacienta ganado? Estas son actividades que realmente demandan mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental, porque se requiere paciencia. Si alguien debe tener paciencia, es el que ara la tierra.
Si alguien debe tener paciencia es aquel que tiene ganado y particularmente ovejas. Debe tener mucha paciencia. Entonces se le demanda un desgaste de energía, no solamente física, porque para apacentar el ganado hay que madrugar. Y hay que madrugar. No es cuento. Usted sabe, nuestros más inmediatos antepasados, que son nuestros padres, la mayoría de ellos fueron arrieros. Sí. Mi abuelo Cornelio fue un campesino. Mi abuelo Natividad fue un arriero. ¿Qué fue lo que le enseñó a mi papá a ser un arriero? Y mi papá cuenta que él desde pequeñito lo madrugaban a que tenía que ir a mirar cómo estaba el ganado y apacentar el ganado. Por eso en la casa papá nunca alcahueteó la flojera. Son actividades que el Señor toma como ilustración para modelarle con esas ilustraciones a todas las generaciones, particularmente a la del día de hoy. Porque definitivamente el Señor no estaba descontextualizado cuando en todas sus parábolas se refirió a los suyos como siervos. Y con el servicio de esclavos que ellos prestan, nunca pretendió quitarle la identidad de hijos, como asumen algunos predicadores hoy por hoy. Al contrario, con esa actitud de esclavos, lo que él quiso fue mostrarle la más grande y elevada posición que se le puede dar a alguno, como es llegar a ser rey, partícipe de su trono. Como es la convocatoria que se está haciendo en este tiempo por parte del Espíritu a los que hacemos parte de la iglesia. El que venza, le daré que se siente juntamente conmigo en mi trono. Eso es lo que él está diciendo. Luego, la más grande y elevada posición, y usted lo va a ver cada día en la Biblia, la más grande y elevada posición dentro del reino la puede ocupar es un esclavo. Por favor, afirme sus pensamientos como el Señor nos enseñó al comienzo de este año. El Señor no está descontextualizado, ni Él es un retrógrado. Cuando la Biblia hoy la leemos y Él habló fue de siervos, de esclavos. No, Él lo que vio fue lo que pueden lograr los esclavos, que se rindan voluntariamente a Él, de forma inteligente a Él, de forma sabia a Él. Ellos pueden lograr la manifestación de su reino. Y lo que les está pidiendo a ellos es que sí hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, hay que ser esforzados, como le dijo el Señor a Josué. Pero en una esencia particular, escucha esto. Tu esfuerzo, mi esfuerzo, nuestro esfuerzo debe estar dirigido y esbozado desde la gracia. Pablo le dijo esa perla a su discípulo Timoteo: esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nuestro esfuerzo se hace desde la gracia en Cristo Jesús, no habrá desespero, jamás. Habrá un poco de cansancio, sí, pero la misma gracia nos dará nuevas fuerzas. A los siervos, a los que pretendan ser formados en esa arista, como piedras que todavía no tienen la totalidad de la forma requerida para encajar en la nueva Jerusalén, a esos siervos se les está pidiendo que deben ser esforzados. Por eso nosotros, al ser conscientes de la premura en la que vivimos, de cómo está pasando de rápido el tiempo, aprovechamos las madrugadas y entonces hacemos las escuelas ministeriales en la madrugada. ¿Sí? En la madrugada. La Biblia dice que Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Eso es lo que dice la Biblia. O ella está desactualizada o se adelantó a nuestros días. Por eso lo hacemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos con una actitud de servicio y sabemos que requiere y demanda un desgaste. Pero decimos entonces: Señor, mientras nos gastamos para darle forma a este mundo, preferimos darle prioridad para que nos desgastemos dándole forma y sentido, representación, existencia y manifestación a tu reino. ¿Me hago entender, hermano y hermana?
Usted debe servir al Señor en todo tiempo y donde quiera que esté. Todo lo que haga debe hacerlo para el Señor, no para los hombres, no para el ojo humano. Y debe hacerlo así, con esta actitud de una entrega genuina para Él. En su trabajo usted debe hacerlo no para el gerente, no para la institución, sino como está al principio en la Biblia, para el Señor. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Dice Pablo, en los días de Pablo habían esclavos literalmente. Todavía en la actualidad hay esclavos. Pero en los días de Pablo, en aquellas constituciones de los reinos en los cuales él predicó el evangelio, se permitía la esclavitud. Y entonces él les dijo a sus esclavos, les dijo, ustedes no le trabajen como para sus amos, sino háganlo para el Señor. No trabajen para el ojo. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Y cuando venga el Señor de ellos, ustedes recibirán una corona de vida, un galardón, les dijo. Porque el Señor ama a los que le sirven a Él. A los que haciendo un ministerio, cualquiera que éste sea, lo realizan y lo ejecutan, es con una actitud de esclavo, de rendición. Están atados, es a la voluntad de Él. Y hacen Él lo que Él dice, no lo que a ellos les parece. En la iglesia, hay que decirlo, se hacen muchas cosas que a los siervos o a los ministros, porque algunos no permiten que se les diga siervos, hacen es lo que a ellos les parece, porque simplemente tienen una apariencia de bondad y de virtud. Son cosas buenas definitivamente las que se hacen, la mayoría de las cosas en la iglesia, pero no obedecen a la forma del plan de Dios. Por eso hemos divagado durante estos 2000 años. Cuando usted viene a este ministerio, se lo digo con humildad, usted viene para saber a dónde se dirige, qué es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida, para darle propósito, para que el día que usted esté en el lecho de su muerte, usted no diga como dijeron muchos aún de los siervos que están registrados en las Escrituras, que ellos decían y le daban temor de la muerte: voy pues, parto al Señor, pero no sé qué va a pasar. O morir encorvado como murió un Jacob. No, sino que podamos decir como Pablo: he cumplido el propósito, terminé la carrera, corrí, apunté a la meta y lo logré, triunfé en la batalla, por lo cual me está reservada la corona de justicia. Es eso, hermanos. Amén. Y no pensar: Señor, ¿qué pude haber hecho? Y morir lleno de remordimientos. ¿Me estoy haciendo entender, hermano y hermana? Venimos a la iglesia es para mirar dónde vamos a ser situados eternamente. No venimos a buscar al Señor para hacer pactos raros con Él. Cuando ya nos bendijo, Él le dijo aún a Jacob, le dijo: te bendeciré, estás bendito. Y toda la vida de Jacob la desarrolló buscando una bendición, buscando aquello de lo cual ya era poseedor. Eso no lo puede pasar a usted. Vamos a servir al Señor con una conciencia clara de lo que Él pretende hacer y con una voluntad que nosotros mismos, cada uno, con la facultad autoritativa que le dio, decide con esa autoridad rendirle al Señor. Y entonces Él dice aquí, siga leyendo conmigo, a ver. En otras palabras, Él dice: ¿quién de ustedes, teniendo autoridad, teniendo gente a su servicio, después de que esa gente viene de prestar el servicio tan arduamente, tan desgastantemente como el que ara o el que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Y mira lo que dice el 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Cuando usted trabaja en una empresa y si a usted le exigen que debe rendir un informe, al día siguiente usted se trasnocha. No me diga mentiroso. Usted se trasnocha. Si a usted le dan una fecha tope, usted se tiene que esforzar y tiene que desplazar otras actividades. Y si usted tiene programado de pronto una salida, usted tiene que hablar con su cónyuge y con sus hijos, decirle: lo siento, mi jefe me está pidiendo esto, la empresa lo necesita porque es vital.
todo el recorrer, la estrategia, lo que sea, depende de este informe, lo tengo que hacer. Y lo hace por recibir unos pesos. O incluso no, porque no le reconocen esas horas nocturnas y de madrugada que tiene que invertir. Hermanos, hablo esto como humano. Si eso hacemos por algo que pasará, ¿cuánto más deberíamos hacerlo por el reino? El cual nunca pasará. Nunca. Y él dice, mire, ¿quién hace eso? Dice, luego el mismo Señor dice, él va a decir, pienso que no, ¿cierto? Dice el 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y él dice, Señor, me gusta eso. Él dice, pienso que no. Escuche entonces, para servir al Señor hay que hacerlo de manera esforzada desde la gracia. Lo segundo, hay que estar habituado a la milla extra. Es lo más normal, la milla extra. Hacer más allá, más allá, más allá. Amén. Eso es si quieres ser siervo. Si no quieres ser siervo, esto no te compete. Pero quiero decirle algo. Si usted hace parte del cuerpo de Cristo, como cualquier miembro del cuerpo debe servir al resto. No estoy bailando, haciendo un ademán de alguna expresión musical mundana, no. Estoy ilustrando cómo se mueve nuestro cuerpo armoniosamente, aunque yo soy soso y pesado para esas cosas. ¿Me hice entender? Lo tercero, ¿qué es lo que más le duele a los cristianos? No espere que le den gracias aquí en la tierra. No espere, escúcheme, su recompensa no es la palmadita que le dé aquí el pastor. Hermano, usted sí, no, usted eso no lo va a llenar jamás. No espere el aplauso. Si se lo dan, usted se agacha y le dice, eso es suyo, Señor. ¿Me hago entender? El Señor dice, ¿acaso da gracias a ese siervo? Dice, y él dice, pienso que no. ¿Por qué? Porque ese que tiene esa autoridad sabe que lo que tiene es un esclavo. Pero él va a mostrar que en el reino no es así. En el reino sí le dan gracias a usted. Y cuando le dan las gracias, vienen es del Rey de los Reyes. Y esa gratitud sí permanece para siempre. Esto tiene que afirmarlo en su corazón. En usted debe despertarse la vocación de servir y hacerlo de esta manera como él dice. ¿Sí? Hay favores que nosotros nos hacemos entre nosotros. Y son favores y damos gracias por ellos. Pero en lo que tiene que ver en el campo del servicio a Dios, no estamos haciendo un favor. Estamos realizando una actividad vital que se requiere, que se demanda, que si no se realiza causa un caos, queda un vacío. Luego, su inactividad, su pasividad está generando eso, vacíos, caos. Hombre, cuando sea, préstese mujer para, dígale al marido, vaya para la iglesia, vaya, ¿qué hace aquí durmiendo? Va, madrugue, va a la escuela. Haga eso en cuando sea. Pero no se preste para ponerle la pierna encima a las 4 de la mañana, cuando usted está levantando para venir a la iglesia. Me dicen, estoy hablando cosas humanas. Lo que quiero decirle es, dígale esta mañana al Espíritu Santo, a Él, al Espíritu Santo, es a Él. Dígale que despierte en usted el fervor por ser parte activa del cuerpo del Señor, por rendirle un servicio a Él, desde las áreas más pequeñas hasta las más grandes, y máxime cuando usted sabe los talentos que tiene, los dones que tiene, las habilidades que tiene. Usted sabe que allí donde está puede ser un gran evangelista al que el Señor le ha dado cuántas almas para que salve Él a través de usted. Usted sabe que puede ser un gran maestro que tiene unas facultades y una pericia para enseñar la palabra,
pero la pasividad lo está matando. Pero mientras cree que está pasivo ministerialmente, yo sé que está muy activo en las cosas que son buenas, pero no son las magníficas, que son mejores, pero no son las excelentes. Apúntele a lo que es realmente excelente. Y no estoy hablando de la excelencia terrenal, a la vida de éxito, no. Estoy hablando a la vida sobrenatural de Dios. Aquello que sobrenaturalmente Dios puede hacer a través de usted. Usted sabe algo, hermano. Una sola palabra suya puede determinar toda la predestinación, no solo de una vida, sino de miles de vidas. Un solo consejo suyo puede orientar una vida que esté totalmente por ahí perdida y acaecida. Quiero decirle algo más allá. Realmente, cuando nos metemos en la Escritura, comprendemos que la autonomía es una falsedad y que nosotros somos o esclavos de la justicia o esclavos de la injusticia. Esclavos del espíritu o esclavos de la carne. Que tenemos que servir porque el Señor se dio cuenta, escucha esto, que lo único que nos iba a realizar totalmente era el servicio a los demás. ¿Quiere verse realizado? Sirva a los demás y verá. Allí está la grandeza. Pero hay que servir de esta manera. Ahora, présteme atención aquí a lo que el Señor dice. Verso 9, lea conmigo nuevamente el versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y él dice, pienso que no. Entonces a un siervo se le manda, se le ordena, y él va y lo hace con esfuerzo, con dedicación, caminando la milla extra, y él no espera que le den gracias. Fuerte, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dios permita que nunca nos den ni un diploma en este planeta de reconocimiento por lo que hagamos en la iglesia, que ni las gracias nos den, porque anhelamos, escuche, dice la Biblia, escuche, la alabanza de aquel que permanece para siempre. A veces por cordialidad, por diplomacia y casi que por gentileza decimos gracias. Pero pedimos, cuando damos gracias y lo hacemos de corazón, es que no lo reciba como un galardón, sino como una expresión de valoración, de que se valora, que se aprecia lo que ha hecho. Pero esperamos es que cada uno de los miembros reciba la alabanza de Él, de aquel día cuando Él venga y diga, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Y todo eso que yo creía que había hecho tan grande, ¿usted se atreve a decir que es poco? Sí. Él dice, hiciste poquito, pero fuiste siervo y fiel. Ahora sí te mostraré lo mucho. Ay, Señor, y yo todo ese tiempo haciéndote oraciones, que mira la grandeza de mis obras. Poco, dice. Así es el reino, hermanos. Esa es la Biblia que yo leo. Yo no sé si usted está leyendo otra versión parecida a la mormona, pero esa es la Escritura. Y él dice allí, mira, versículo 10, entonces él dice, así también vosotros. Ese es el así de los siervos. Esa es la forma de los siervos. Ese es el cómo de los siervos. Así también vosotros. Pero es que yo soy apóstol. Eres un siervo. Y yo soy profeta y tengo las 1000 unciones. Eres un siervo, eres un esclavo, entiéndelo. Y soy un hijo, sí. El servicio no te quita la identidad y la naturaleza de hijo. Pero hay hijos frustrados y amargados, y hay otros que despilfarran. Aquellos hijos, aquellos ministros y todos los que somos parte de la iglesia,
cuando hacemos lo que hacemos con esta actitud, se realizan. Eso se realiza. Y entonces el Señor dice, pone un principio, dice, así también vosotros. Ese es el así para nosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Primero él utilizó un término, mandado. Ahora dice, ordenado. Dios ha dado unas órdenes específicas. En la escuela, por ejemplo, de maestros, ellos lo están entendiendo más y más. Las órdenes que Dios ha dado, que producen visión de vida, deben ejecutarse, porque entonces vendrá lo que Él planificó. Dios cuenta contigo para darte a ti órdenes y mandatos, acordes o de acuerdo a su plan. Y lo que tú y yo debemos confiar es que lejos, escucha, lejos de explotarnos, lejos de sacarnos provecho a nosotros, lejos de Él ser un autoritario, lo que Él quiere es que a través de esa ejecución de lo que hagamos conforme a su plan se cristalice. ¿Para qué? Para que Él arroje un fruto el cual es totalmente benéfico para nosotros. Lo que quiero decir en síntesis es que todo lo que Dios planeó es para nuestro bienestar, para nuestra realización, para nuestra felicidad. Momentánea, no, eternamente. La palabra cielo significa las buenas nuevas. La palabra cielo, Uranus en el griego, significa aquella felicidad que realiza. El cielo de Dios quiere absorber el cielo oscurecido de la atmósfera que rodea todavía este planeta. ¿Quiénes transformarán esa atmósfera? Los esclavos de Él. A mí me gustaría actualizar la jerga dentro de la misión. Y ya no decir director, por ejemplo, y mucho menos que nunca le hemos usado la palabra líder. Porque el líder, la palabra líder significa el que pelea. Viene el término inglés lead, es un pleitoso. Y ahora usted va a leer en la escritura que nunca se consideró esa palabra. El Señor sabe lo que dice. Y a mí me gustaría, como para darle una connotación mayor, de que entre nosotros nos dijéramos: hola, esclavo del Señor. Dios lo guarde, esclavo. Porque a veces cuando nos dicen siervo, ya está, siervo. Siervo, ¿a quién es siervo? Y así no, así está. ¡Qué horror! Ahora, va a comprender conmigo lo siguiente. Por la gracia del Señor, dígale al Señor que le dé luz. Terminemos de leer el 10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Entonces, en cuarto lugar, ¿qué es lo que debe decir ese siervo? Siervo inútil soy. Duro, ¿cierto? Pero dígalo. Y dígale al Señor: soy un siervo inútil. Cuando se baje de predicar y a la soledad con Él, diga: oh, ¿cómo me usaste? Señor, siervo inútil soy. Solo fui a decir lo que me ordenaste. Amén. Ahora, ¿esto lo está enseñando el pastor Hugo? No, lo estamos leyendo. Debe ser su decir, su costumbre. Comprendamos lo siguiente: nosotros pertenecemos a una cultura cuyos pensamientos son totalmente opuestos a los pensamientos de la cultura de la tierra. ¿Cómo debe ser su decir? Señor, hice simplemente lo que me mandaste a hacer, no he hecho lo extraordinario todavía. ¿Me hago entender, hermano y hermana? Ahora, si usted no lo acepta, pelee con Él. Vaya, hágale reclamo a Jesús. No me vaya a hacer reclamo a mí, porque estamos leyendo. Yo soy otro siervo, soy otro esclavo. Y si usted me dice esclavo, a mí no. Dice, decir, cuando usted haga lo que se le mandó, usted y yo debemos decir: soy un esclavo inútil, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces usted lo miden en sus trabajos por el nivel de producción que rinde. ¿Sí o no?
Entonces le ponen objetivos, metas. Entonces le estás midiendo. En las empresas drásticas saben que si quieren ellas salir a lo que llaman adelante, le ponen entonces una medición horaria. Le dice, cada hora debe producir, si está manufacturando algo, tantos miles o cientos de este producto. ¿Sí? Y el Señor dice aquí que cuando nosotros hagamos lo que nos mandó a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer? Que manifestemos el reino. Hermanos, es el decir entre nosotros lo que Él plantea, porque luego recibiremos la alabanza de Él. Amén. Escúchame, cuando usted lee la Biblia, Él aprecia el servicio de sus hijos. Él hubo un tiempo donde llegó a decir, mire, si yo fuera a destruir en este tiempo el planeta Tierra y la humanidad con ella, solo dejaría a 3 hombres. Y entonces habló de Noé, de Job y de Daniel. Cuando usted lee la vida de Daniel, el Señor no le dijo a Daniel, amado. Entre nosotros nos decimos amados, ¿sí o no? Y es una palabra que implementaron los pastores de la iglesia de los lagos. Ellos le dicen a uno amado. Pero el Señor le dice a Daniel, muy amado. Y cuando uno lee que él era muy amado, no era muy amado porque simplemente dejó de comer lechuga y las cosas que comía el rey pagano Nabucodonosor. No, sino porque fue un hombre que, teniendo una posición de privilegio, donde él no iba a ser acosado de alguna manera por el imperio babilónico, él podía haberle dado estabilidad a los suyos, a sus amigos fácilmente, sino que fue más allá y se preocupó por el porvenir, por el futuro de su nación, por el futuro de los judíos, y se arrodilló y oraba al Señor sin tener ninguna necesidad. Escúchame, un buen trabajo tenía Daniel en esos días, buenísimo, era un hombre sabio. Dinero, tenía mucho dinero. O sea, prosperidad, o sea, lo que llaman aquí, que invitan a que vengan a la iglesia para que le den casa, beca, vaca y carro y no sé qué más cosas. Eso lo tenía de sobra. Pero él decidió ser parte del plan de Dios. Y él se rindió al Señor y el Señor le dijo, muy amado, muy amado. Hermanos, qué bueno que el Señor dijera, si decidiera en este tiempo acabar y permitir que un granito, que al Señor le diera acné, hiciera así, y le saliera un granito, ¿sí? Y diera contra este planeta Tierra, lo desaparecería. Uy, qué caricaturas estará viendo el pastor. Con un solo pensamiento destruye este planeta. Que el Señor dijera, pero a estos muy amados los dejaría para sacar de ellos una nueva raza. Eso sí, vale y permanece para siempre. Usted debe anhelar que el Señor diga, es que tú eres muy amado. ¿Me hago entender, hermano y hermana? Ahora, mire el contexto del pasaje que estamos leyendo. ¿Por qué el Señor Jesús les relató estos principios de servidumbre? Porque son principios de servidumbre. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron en el versículo 5 algo. Dice el versículo 5. Allí mismo, Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos ¿qué? Eso. Y luego el Señor comenzó a relatarles eso. Una situación real de alguien que tiene autoridad sobre otros, porque estos otros son sus esclavos, sus sirvientes. ¿Qué le quiero decir de entrada? En quinto lugar, solo los siervos, solo los esclavos pueden crecer en la fe. Solo ellos. Usted ve el contexto. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y dice el 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro,
desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué? Y os obedecería. Escuche, la creación lo está observando a usted y a mí. Los pajaritos de Papito Dios nos observan. Dice, ahora sí se le corrió el champú a este. La Biblia dice que la creación está gimiendo porque está en espera, en esperanza, esperando que los hijos de Dios manifiesten la gloria de Dios. La creación sabe que la única que lo puede librar a ella de la esclavitud es la iglesia, los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios solo podrán manifestar la libertad gloriosa de Dios con su servicio. ¿A quién obedece la naturaleza? A esclavos. Ahí lo está leyendo. Y ella os obedecería, dice. Y luego él les ilustra. ¿Quién de vosotros? ¿Qué es lo que le quiero decir? Escúchame. Él nos dio autoridad. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Él nos dio autoridad. Esa autoridad se ejerce es con una actitud de esclavos. No simplemente ordenando majestuosamente. Y entonces la creación se nos sujeta. La creación entera, las montañas, los árboles, el mar, los animales, la fauna, en todas sus expresiones, toda la creación del universo, los planetas, saben que los únicos que la pueden libertar de su esclavitud, porque están condenadas en una esfera de oscuridad, donde hay un organigrama al cual se tienen que someter, el organigrama de las tinieblas. Ellos saben que el único ser que puede libertarles de esa nefasta situación en la cual han vivido durante miles de años son los hijos de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo los hijos de Dios pueden libertar la creación? Cuando sirven, como Él lo empieza a decir desde el versículo 7 que consideramos ya. ¿Quieres que la creación te obedezca? Que la creación te vea como un esclavo del rey. Amén. Deja que la palabra te hable, deja, no pelees con ella. Pero es que yo el otro día escuché que eso de esclavo ya no se debe usar más. Es cuando más hay que usarlo. Esto va a salir por las redes sociales. Y quiero decirle a los ministros que revisen la palabra y se arrepientan, que renueven su manera de pensar. El Señor no estaba equivocado cuando Él dijo que necesita esclavos. Eso no nos quita la identidad jamás. Y lo digo con amor, aunque de pronto no sea expresivo. Dice el versículo 18, lea conmigo, va a leer la Biblia, amén. Mateo 12, 18, dice, he aquí mi ¿qué? Mi siervo. Literalmente es mi esclavo. Y dice, ¿a quién es qué? ¿A quién escoge el Señor? A esclavos. Él va al mundo, al mercado de los esclavos, y él ve un poco de esclavos construyendo ladrillos para Egipto. Y esos esclavos son azotados con látigo, presionados. Se les exige altas normas de calidad, actitudes competitivas y altos estándares de producción por unos cuantos pesos. Y él dice, a este esclavo le tengo una mejor oferta, mi trono. Lo sentaré conmigo para que reine conmigo. Usted sabe que estoy diciendo bíblicamente lo que digo.
Y entonces Él escoge esclavos. ¡Qué hermoso! He aquí mi siervo a quien he escogido. Y luego a eso le dice, mi amado. Mi amado. En quien mi alma se agrada. En quien se agrada mi alma. Entonces uno mira la Biblia y dice, pues claro, un esclavo puede causar agrado al alma del Señor. Porque él va a hacer como el Señor le manda. Como el Señor le ordena. ¿Y el Señor lo está explotando? No, lo está formando, está canalizando todo lo que el mismo Señor le dio, dones, talentos, habilidades. Y le está dando sentido de ser a lo que hace. Está expresando el reino de Dios a través de él. Y luego lo situará en ese mismo reino. Y le va a decir, mira, es que esto que te doy, tú lo trabajaste conmigo, es tuyo. Te lo doy. Pero Señor, yo lo hice con lo que tú me hiciste. Pero tú fuiste fiel en eso poquito, eso es tuyo. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Pues vale la pena vivir para el Señor o no? Y dice allí, mi amado en quien se agrada mi alma. Y dice, pondré mi espíritu sobre él. ¿A quién les da el Señor su espíritu? A esclavos. Y dice, y a los gentiles anunciará juicio. Él será ungido para ir a decirle a los gentiles el juicio de Dios. Y ahora cualquiera dice, este se va a desquitar ahora sí, va a traer como sufrió tanto, va a descargar todas sus iras y frustraciones sobre los gentiles. No, va a ser misericordioso. Porque mira lo que dice, no contenderá. ¿Va a pelear con los demás? No. ¿Porque es un líder? No, él no es un líder, él es un esclavo. Y que quede claro que esta mañana todos salgamos de acá para la casa sonándonos en la cabeza, esclavo, 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 esclavo. Y en la noche esclavo, 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 en la mañana. Y toda la semana sirviendo al Señor. Amén. Dice, no contenderá, ni voceará. O sea, no alzará la voz. Dice, ni nadie oirá en las calles su voz de esa manera. Y mire lo que él va a hacer, dice el 20, la caña cascada no quebrará. Él no va a ver a nadie como un desechable. No va a tener expresiones despectivas, menospreciantes, porque él sabe que para Dios es abominación cuando un hombre menosprecia a otro, porque aunque ese hombre, aunque no tenga a Cristo, tiene la semejanza de Dios todavía. Entonces él no contiende, él sabe y considera a un esclavo, sabe que el otro es incluso superior a él. Y que si él es ahora Señor por la gracia de Dios, ese también puede llegar a ser Señor. Por la misma gracia que lo sostiene a este otro que es esclavo. ¿Me hago entender? Y cuando usted le pone atención a lo que acabo de decir, está en la Biblia. No son mis palabras. Pablo dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae. Amén. Y mire lo que él hace, dice, él sale a anunciar el juicio de Dios, pero no para pelear ni para gritar a nadie, para hacer sentir mal a nadie. No, y al que ve que está ya partido como una caña quebrada, no la acaba de partir, sino que le da de lo que tiene, le sirve. Le da del espíritu, del amor que Dios le ha dado, del agrado que Dios ha encontrado en él, se lo comparte al otro y le enseña y le dice, mira, te voy a enseñar las claves del éxito. Esto sí es éxito. ¿No cree, hermano? Esto sí es éxito. Esto sí es prosperidad. Y entonces comparte y da, no guarda nada, da. Y luego va más adelante y dice, y el pábilo que humea, ve a ese cristiano que está a punto de apagarse ya. Ha contristado el espíritu y lo ha apagado. Y tiene un hilito ahí, una chispita. Y tiene compasión. Y entonces le da del fuego que él tiene. Dice, hermano,
no te vas a apagar. Venga para acá donde hay luz, lo enciende. Eso solo lo pueden hacer los siervos. Los líderes van a pelear, a gritar a los demás, a hacer sentir mal a los demás, a quebrantar a los demás, a aplastar a los demás para que de esa manera ellos se muestren grandes. Eso hacen los líderes. Se enseñorean de las naciones, pero los siervos no. Por eso Dios pide esclavos en su reino, a los cuales Él les da una posición real. Son reyes. Qué hermoso, ¿no es cierto? Bueno, 5 amenes, gloria a Dios. Y dice que Él hace eso hasta un tiempo determinado. Mira lo que dice: hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Hasta que, escuche, un juicio cuando se concluye, Él ha dado una orden. Cúmplase, ejecútese, ¿cierto? ¿Sí o no? Amén. Entonces, los siervos son los que llevarán a feliz término el juicio celestial. Y ellos perseveran y trabajan hasta que saque a victoria, hasta que los vencedores se manifiesten. La orden que Dios dio. Vendrá un día, hermanos, cuando la iniquidad, el pecado, la prevaricación terminará. Vendrá un día cuando se pondrá el sello a la justicia, a la visión, a la profecía. La justicia se manifestará y el santo de los santos será ungido. Y eso solo lo harán los esclavos del Señor. Y entonces dice: y en su nombre esperarán los gentiles tendrán esperanza. ¿Quiénes generan esperanza en el mundo perdido? Los esclavos. Y es una contradicción para Satanás. A Satanás le da rabia que Dios tenga esclavos que generen todas estas cosas. ¿Lo leyó? Dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Los paganos tendrán esperanza, hermano. ¿Quién produce todo eso? El siervo que Él ha escogido. Escuche, usted fue escogido para servir. Usted no fue escogido para que le den aplauso y le rindan pleitesía. ¿Quién le dijo eso? Usted fue escogido para ser humillado. Y en su humillación Dios será glorificado. Y vendrá un día cuando será recompensado más de lo que es recompensado aquí. Porque todo siervo vive la gloria del Señor. Eso es verdad. Quiero que lea conmigo otro pasaje, por favor. Dice Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿a quiénes llamó? A los apóstoles otra vez. Y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Potestad? Pero entre vosotros no será así. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Él dijo: mire, ustedes saben que los presidentes, que los reyes usan su autoridad para sacar provecho de los demás. Y cuando dice entre ustedes no será así, lo primero que queda establecido es que nosotros somos de igual manera reyes y gobernantes. ¿Sí o no? ¿Lo pillaron? Ahí está, ¿lo ven? Porque si dice, pero entre ustedes no será así, se da por sentado que somos entonces reyes y gobernantes. Ay, aleluya. A usted, hermanos, es Dios santo. A ver, vuelvo a decirlo porque siento que hay algunos que todavía no hay. Se dice el 25, dice: entonces Jesús llamándolos, mire que esto es una palabra para unos discípulos llamados, exacto, discípulos que piensan. Y dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea que usted es un gobernante mínimo ¿de qué? De una nación. Que aquel día no lo vaya a coger de sorpresa. Y entonces dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son ¿qué? Grandes. Para esa época los grandes eran los reyes. Entonces lo que él dice: y los que son reyes ejercen sobre ellas
potestad. Usted es un gobernante y usted es rey de naciones. Él dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero le dice, ¿ay qué creyó? ¿Que lo dice rey para qué? ¿Para que saque provecho? No. No va a ser lo que hacen los gobernantes paganos, que saben que el barril de petróleo en el 2008 costaba $147 y ahora cuesta como 80, 60 dólares, y sin embargo nos siguen cobrando la gasolina al mismo precio. Dice, no, así no será entre ustedes. No serán así aprovechados del hermano, jamás, sino que entre ustedes, dice el versículo, lea conmigo, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro esclavo, es la palabra. Doulos. Será vuestro servidor. Y dice el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro doulos. Tiene que estar encadenado a tu voluntad, servirte. Y luego él dice, ¿por qué? Dice el 28, dice el cómo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para ser un doulos, esclavo. ¿Y cómo es su servicio? Hasta que dio su vida en rescate por muchos. Nuestro servicio debe ser así, que nuestra vida se desgaste. Hermanos, usted y yo no sabemos cuántos años de vida nos quedan, pero sí podemos decirle al Señor, lo que nos queda de vida queremos invertirlo sirviéndote. Amén. Qué hermoso el Rey. Qué hermoso, ¿cierto? No sea pasivo, no sea indolente con la obra. No deje apagar el don de fuego que hay en usted. Sirva al Señor. Hágalo todo para la gloria de Él. Meta al Señor en todo lo que haga y hágalo para Él. Y mayormente en las cosas tocantes al ministerio. Hágalo con pasión, con devoción, con entrega. Así como Él nos mostró, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. De su vida, que ella obtendrá la recompensa eterna.